en el desarrollo de la apostasía alfa y omega que se ha suscitado dentro de la Iglesia Adventista en estos últimos 100 años, es que se han introducido una gran cantidad de vientos de doctrina y falsas interpretaciones de las Escrituras. Por ello también, a la muerte de nuestros pioneros y a través del Oriflum y de otros jesuitas infiltrados, ingresaron dentro de nuestra iglesia doctrinas e interpretaciones provenientes del mundo evangélico y católico. Así también el método de estudio historicista utilizado por nuestros pioneros y Elena G. de White, por los reformadores como Martín Lutero, por los profetas y apóstoles y por el mismo Cristo, fue dejado de lado para introducir un sistema de filosofía intelectual, que es la teología o la alta crítica. Este método de alta crítica es el método interpretativo que utilizan las iglesias babilónicas o caídas, católicas y evangélicas y pentecostales. Este sistema ha sido introducido dentro del adventismo y ha producido la destrucción de nuestras doctrinas y de nuestras interpretaciones que Dios nos legó a través de los pioneros. Es por ello que muchos ministerios y muchos pastores y predicadores hoy en día utilizan el método jesuita del futurismo para aplicar eventos históricos en la línea profética de la historia terrena que ya se cumplieron en su momento y colocarlos en el futuro, produciendo así confusión en el pueblo adventista. Por lo tanto, hay un gran engaño cuando se te dice, mal usando textos de la hermana White, sacándolos de su contexto, que habrán 7 trompetas en el futuro. De esa manera se destruye toda la interpretación profética y toda la experiencia del pueblo adventista en los primeros 40 años de la iglesia, entre 1844 y 1888. Esta obra se ha venido haciendo desde los tiempos de los pioneros y de la hermana White, y es por ello que la mensajera y profeta nos advierten en esta clase de libros como El Otro Poder de la obra de Satanás dentro de la iglesia para destruir nuestros fundamentos, nuestros pilares y nuestros hitos. Así, Elena G. de White escribió en el capítulo 3 del libro El Otro Poder, en la página 28, lo siguiente: los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es?, pregunta ella. Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso, bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. El Otro Poder, capítulo 3, página 28. No puedo salir a repartir todos los libros de los pioneros, eso sería casi imposible. Pero sí podemos acercar a ustedes las obras de los pioneros que tenemos en físico, como es este libro que se llama A la sombra de la cruz, por el pastor Stephen Haskell, parte del movimiento adventista de nuestros primeros años. Seguramente parte de la segunda generación de nuestros pioneros. Así que, siguiendo las directrices y la orden que Dios le dio a la mensajera Elena G. de White, en este libro que les acabo de leer, voy a compartir con ustedes un profundo estudio bíblico en que visitaremos distintos textos
de la Biblia para comprender las 7 trompetas y esta fiesta referente al santuario. Espero que este trabajo le sea a usted de gran bendición y edificación, pero sobre todo para la gloria de Dios y para revivir a los pioneros de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día y así revivir nuestros fundamentos y nuestras verdaderas interpretaciones en relación a la profecía y puntualmente a las 7 trompetas en el marco del santuario celestial y del santuario terrenal. Que el Señor les bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre santo. Santo, santo, santo Dios omnipotente. En esta tarde elevamos nuestra oración a usted para pedirle perdón por medio de Jesucristo de nuestros pecados, para que en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por ella y por su sangre usted nos redima, nos limpie y nos salve de toda maldad y de todo pecado. Y ahora le suplicamos, Padre, en los méritos de Cristo y en el nombre de Jesús, que nos bautice con su Santo Espíritu y nos revista de su justicia. Y ahora también pedimos la autorización para estudiar tu santa palabra y comprender las trompetas en el marco del santuario terrenal y también en el marco del santuario celestial. A ti sea la gloria, el reino y el poder, Padre amado, en el nombre de tu único Hijo, del unigénito, el único engendrado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que, hermanos, bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. Así que hoy vamos a comenzar el estudio de las trompetas y el estudio de las distintas fiestas ceremoniales que están dentro del marco del santuario terrenal, pero también dentro del marco del santuario celestial, que para nosotros es nuestra verdad presente. Así que es de suma importancia que, además de entender las fiestas ceremoniales y todas las leyes rituales y ceremoniales del Antiguo Testamento en el marco del Antiguo Pacto y del santuario terrenal, como así también es importante que lo entendamos en el marco del Nuevo Testamento y en el santuario celestial. Así que desde hoy, comenzando por el pastor Stephen Haskell y usando el libro de él, La sombra de la cruz, vamos a comprender las distintas fiestas solemnes como los pioneros nos la legaron, o dentro de la interpretación que los pioneros nos legaron bajo la influencia del Espíritu Santo, para comprender las profecías de nuestro tiempo y comprender cuánto nos falta para la segunda venida de Jesús. Las 7 trompetas, junto con los 7 sellos y las 7 iglesias, son parte del calendario celestial de Dios para con el hombre. Y este calendario está relacionado con las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y también con los 7 sellos, que son eventos históricos relacionados con el Imperio Romano en sus 2 fases, Roma imperial y Roma papal, y la estrecha relación de Roma contra el pueblo de Dios, o contra las 7 iglesias, en el marco de estos últimos 2000 años, en que Jesús ha oficiado como sacerdote común y sumo sacerdote en el santuario celestial, después de morir en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, y luego resucitar y ascender al cielo. En ese marco del santuario celestial es que se han venido cumpliendo las 7 trompetas en los debidos eventos históricos simbolizados por los sellos. Estos 7 sellos tienen que ver con el sellamiento del libro de Daniel en su capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 y 12, relacionados con la última etapa de la historia terrena, relacionados por ende con la cuarta bestia de Daniel 2 y Daniel 7, que es Roma imperial y posteriormente la Roma papal y finalmente la Roma protestante. Vamos a entender hoy, en el marco del santuario terrenal, el tipo y el antitipo que las 7 trompetas prefiguraban en relación a la obra ministerial de Jesús en el santuario celestial,
comenzado cuando Él subió al cielo y entró al lugar santo, y que con posterioridad, desde 1844, comenzó su obra ministerial en el lugar santísimo para dar comienzo al día de la expiación o al Yom Kippur. Vamos a entender que estas 7 trompetas no pueden estar en el futuro, porque de lo contrario estaríamos destruyendo, primeramente, todo el sistema del santuario celestial, que está estrechamente relacionado con el mismo orden del santuario terrenal. Así que, como dice Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9, que el santuario terrenal consistía en el mismo orden que tenía el original, que es el santuario celestial. De manera que si las fiestas solemnes estaban relacionadas con el año calendario lunar que Dios le otorgó al pueblo de Israel, ese orden debe mantenerse dentro del nuevo pacto en el santuario celestial, puntualmente en la obra ministerial que Cristo está haciendo allí desde que ascendió al cielo como sacerdote común y que sigue desarrollando desde 1844 como real sumo sacerdote. Así que de ahora en más vamos a estudiar la fiesta de las trompetas, 7 trompetas que sonaban como parte de las fiestas ceremoniales o las fiestas anuales de Israel, previo al comienzo del Yom Kippur o día de la expiación. Es por ello que muchos hermanos erran cuando no estudian el santuario cabalmente e interpretan que el sonido de ciertas trompetas en Apocalipsis, en lo futuro, significa que estas 7 trompetas van a volver a sonar en un doble cumplimiento. Eso realmente es una mirada futurística y evangélica, y no adventista. Y hoy vamos a corroborar el verdadero significado adventista y la verdadera interpretación adventista dada por Dios a través de su Santo Espíritu, a través de los pioneros, y en esta oportunidad a través de Stephen Haskell, en el libro La sombra de la cruz. Capítulo 28, la fiesta de las trompetas. Los antiguos israelitas no solo usaban la trompeta como un instrumento musical, sino que también desempeñaba una importante función en sus ceremonias civiles y religiosas. Estaba presente en toda la vida de los hijos de Israel. La usaban tanto en sus ocasiones de júbilo como en las más solemnes. Al principio de cada mes se hacía sonar mientras se ofrecían los holocaustos y los sacrificios de paz. Recordaba a los israelitas que el Señor era su Dios. Para ello leamos Números capítulo 10, versículo 10. Números capítulo 10, versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. De manera que las trompetas se hacían sonar en cada momento de júbilo y de alegría para el pueblo, y cuando comenzaban las fiestas solemnes, también en el principio de cada mes, y también en cada oportunidad que se realizaban holocaustos o sacrificios de ofrenda para la paz. En cada de esas ocasiones sonaban las trompetas, pero hay distintas trompetas en el marco del santuario. Como estudiamos en un video anterior, habían trompetas de plata, que eran 2 trompetas, pero también habían 7 trompetas hechas con los cuernos del carnero. Y todas estas trompetas sonaban en distintas oportunidades y en distintas ocasiones. Y también por distintas funcionalidades y también con distintas tonalidades. Se les daba distintos usos y se usaban para distintas ocasiones.
Vamos a desarrollar el estudio para comprender lo que les estoy diciendo. Siguiendo el mandamiento de Dios, Moisés confeccionó 2 trompetas de plata que se usarían para llamar al pueblo a las asambleas y regular su peregrinaje por el desierto. Revisemos Números capítulo 10, versículos 1 y 2. Números 10, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Cuando los sacerdotes hacían sonar ambas trompetas de plata, todo el pueblo tenía que reunirse en asamblea junto a la puerta del tabernáculo. Si solo sonaba una, los convocados eran únicamente los príncipes del pueblo. Leamos Números capítulo 10, versículos 2 al 8. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de la congregación. Mas cuando tocaren solo una, entonces se reunirán ante ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces marcharán los que están acampados al oriente. Verso 6. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces marcharán los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero cuando hubiereis de reunir la congregación, tocaréis, mas no con toque de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Así que el hecho de que las trompetas son perpetuas no quiere decir que nosotros tengamos que estar haciendo sonar trompetas todos los meses, como algunos creen que hay que celebrar las fiestas ceremoniales porque la Biblia dice que son perpetuas. De manera que si usamos ese argumento, tendríamos que también hacer sonar todos los meses las trompetas. Entonces, el carácter perpetuo que tienen las fiestas solemnes y los ritos ceremoniales, como lo dice el Antiguo Testamento, es porque se siguen cumpliendo en el marco de la obra de Cristo en el santuario celestial, desde que Él subió al cielo después de resucitar y que comenzó su obra en el lugar santo y la ha continuado en el Santísimo desde 1844. Así que estamos viendo con la Biblia de que existen distintas trompetas con distintos materiales y distintas confecciones, así también con distinto uso y con distintas tonalidades que se daban en el uso, de acuerdo a si se llamaba a una alarma por guerra o simplemente para congregar al pueblo, para adorar a Dios o para guardar alguna fiesta solemne. La llamada de convocatoria a las asambleas religiosas era distinta del aviso de alarma, el cual servía para convocar al ejército para la guerra. Dios prometió que cuando hicieran sonar la alarma de guerra, el Señor se acordaría de ellos y los salvaría de los enemigos. Números capítulo 10, versículo 9, que dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os atacare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Aquí, en el caso de la guerra, en que suenan como alarma, se están usando 2 trompetas de plata, que no tienen nada que ver con las 7 trompetas que suenan como fiesta antes del día de la expiación en el marco del santuario terrenal y también del celestial. En tiempos de Salomón,
el arte de tocar la trompeta alcanzó cotas de verdadero virtuosismo. Tanto es así que 120 trompetas emitían sus notas al unísono. Veamos, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 11 al 14. Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Verso 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Sucedió pues que cuando los trompetistas y cantores al unísono hicieron oír su voz para alabar y dar gracias a Jehová, cuando elevaron la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Verso 14. Y no podían los sacerdotes continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Así que, hermanos, aquí encontramos en esta situación vivida en Israel hace muchos años atrás, que habían muchísimos trompetistas. El número exacto que se da aquí era de 120 trompetistas, es decir, que habían 120 trompetas sonando al unísono. Así que tenemos 120 trompetas sonando al unísono aquí en relación a la alabanza y a la adoración de Jehová dentro del santuario. Y también tenemos las trompetas de plata, que eran dos, que sonaban cuando el pueblo se reunía para adorar a Dios o para ponerse en marcha en caso de batalla o en caso de trasladarse de un lugar a otro, y que también se hacía sonar con distintos sones de acuerdo al uso y a la alarma que se quería dar. Si era alarma de guerra, tenía un son o un tono distinto a cuando se hacía sonar para juntar al pueblo de Dios como asamblea para los eventos relacionados con las ceremonias y también con los eventos relacionados con la vida civil del pueblo de Israel, o aún cuando tenían que marchar o moverse de un lugar a otro. Así que no debe confundirse uno cuando en la Biblia y puntualmente en Apocalipsis leemos que sonarán una trompeta tras otra en el futuro, o cuando el Elena G. de White lo dice en sus escritos, pero no se está refiriendo a las 7 trompetas que conforman la fiesta solemne de las 7 trompetas, porque estas trompetas son previas al día de la expiación que comenzó en el marco del santuario celestial en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y se abrió el cielo y el templo y fue vista el arca del pacto, como lo dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Cuando Dios quiso reunir las huestes de Israel junto al monte Sinaí para que escucharan la proclamación de su santa ley, de en medio de la gloria del Señor que cubría la montaña se oyó un toque muy fuerte de trompeta y el pueblo temblaba. Leamos Éxodo capítulo 19 versículos 16 al 19 y Hebreos capítulo 12 versículo 21. Éxodo capítulo 19 versículos 16 al 19. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios, y se pusieron al pie del monte. Verso 18. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego,
y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Verso 19. Y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Aquí no tenemos una situación de guerra, sino de reunión y de santa convocación delante de Jehová, al son de trompetas. No siempre las trompetas significan guerras o juicios, sino que también significa un llamado a la reunión como iglesia, como pueblo, con Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. Verso 19. Y al sonido de la trompeta, y a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Verso 21. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hemos leído Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19, y Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21, donde hemos corroborado otro uso que se le daba a las trompetas en el marco del santuario para reunir al pueblo de Dios en torno a Jehová, para recibir de él instrucciones y mandamientos. Dios dispuso que cada vez que su pueblo hiciera sonar las trompetas, ya fuera una ocasión jubilosa o triste, para la adoración o para la guerra, fuera un recordatorio, un memorial de su poder para consolar, sostener y proteger a su pueblo. Leamos Números 10, verso 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Números 10, verso 10. Así pues, por más que se enfrentasen a obstáculos tan altos como los muros de Jericó, dice así la palabra del Señor, desde el versículo 1 al versículo 5 de Josué capítulo 6. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Verso 3. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres, varones de guerra. Verso 3. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Verso 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Versículo 5. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada uno en derecho de sí. Así que aquí encontramos a sacerdotes tocando 7 trompetas confeccionadas por cuernos de carnero en el marco de la guerra de Jericó. Así entendemos que en la Biblia hay distintas trompetas con distintos usos y con distintas confecciones y materiales. De este modo comprendemos que en el Nuevo Testamento, donde hay un cumplimiento espiritual y simbólico, no podemos literalizar ni entender que cuando leemos trompetas en el Nuevo Testamento y puntualmente en Apocalipsis,
se está hablando únicamente de las 7 trompetas del santuario, relacionadas con la fiesta ceremonial de las 7 trompetas, sino que debemos entender que hay distintas trompetas que suenan en el marco del santuario y en torno a Israel, y que tenían distintos usos, distintos sones y distintos materiales con el cual se confeccionaban. Así que es pecar de ignorantes y de poco estudiosos de la Biblia y del santuario creer que porque la hermana White escribió que sonará una trompeta tras otra en el futuro, o porque en Apocalipsis se habla de trompetas, o en Primera de Tesalonicenses, o en Mateo, se habla que Cristo hablará con voz de trompeta, eso significa que sonarán las mismas 7 trompetas que sonaron antes del juicio investigador de 1844 en un segundo cumplimiento en el futuro. Eso es una idea pentecostal que ataca el santuario y las doctrinas y las interpretaciones de los pioneros adventistas. Es apostasía y futurismo jesuítico. Así pues, por más que se enfrentasen los israelitas a obstáculos tan altos como los muros de Jericó, como lo hemos leído en Jueces capítulo 6, versículos 4 y 5, o que sus enemigos fuesen tan numerosos como el ejército de Madián, como lo leemos a continuación en Jueces capítulo 7, versículos 19 al 23, donde dice la palabra: llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la mano derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. Verso 21. Y cada uno permaneció en su lugar en derredor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr y huyeron gritando. Verso 22. Mas los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, hacia Serera, y hasta el término de Abel Meola en Tabat. Verso 23. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Así que reitero, así pues, por más que se enfrentasen a obstáculos tan altos como los muros de Jericó, como vimos en Josué capítulo 6, versículos 1 al 5, o sus enemigos fuesen tan numerosos como el ejército de Madián, como lo hemos visto en Jueces capítulo 7, versículos 19 al 23, todos los hijos de Dios que, con fe plena en sus promesas, avanzaban y hacían sonar las trompetas, obedeciendo sus mandamientos, eran testigos de la liberación del Señor. Aunque los hijos de Israel estaban acostumbrados a escuchar el sonido de las trompetas, había, sin embargo, un día al año en el que su sonido tenía un significado especial. Aquí entramos en el marco de las 7 trompetas y el Yom Kippur, o el Día de la Expiación, que para nosotros sería el juicio investigador que comenzó en 1844. Es por eso que la Biblia, en Apocalipsis 10 y en Apocalipsis 11, dice que al sonar la 7ª trompeta, o dice que cuando el ángel, el 7º ángel, hace sonar la 7ª trompeta, el misterio de Dios o las profecías de Dios son cumplidas en el marco de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que finalizan en 1844, el 22 de octubre. Y también en Apocalipsis 11 nos dice que la 7ª trompeta suena
cuando comienza el juicio de los muertos y se abre el santuario celestial en su lugar santísimo y es vista el arca de la alianza. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15 al 19. Con respecto a ese día, el Señor dijo: en el séptimo mes, el primero de mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de tocar las trompetas. Números capítulo 29, versículo 1. Así que cada mes se saludaba con el sonido de la trompeta, como ya lo hemos visto en Números capítulo 10, versículo 10. Y se ofrecían 11 sacrificios, pero el primer día del séptimo mes, a los 11 sacrificios que se ofrecían el primer día del mes, se añadían otros 10 sacrificios. Leamos Números capítulo 28, versículos 11 al 15 y Números capítulo 29, versículos 1 al 6. Números 28, 11 al 15. Y en los principios de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada carnero. Verso 13. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda por presente con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Verso 14. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Revisemos también ahora Números capítulo 29, versículos 1 al 6. Y el séptimo mes, al primer día del mes tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto por olor de suavidad a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y el presente de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Verso 6. Además del holocausto del mes y su presente, y el holocausto continuo y su presente, y sus libaciones conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Así que aquí tenemos el comienzo de la fiesta de las 7 trompetas en el primer día del séptimo mes. Y esta fiesta de las 7 trompetas anunciaba el comienzo en el 10º día del séptimo mes del día de la expiación, o el Yom Kippur, que para nosotros es el juicio investigador comenzado en 1844. El día se guardaba como un sábado anual o ceremonial y era uno de los 7 días de santa convocación relacionada con las fiestas anuales. Revisemos Levítico 23, versículos 23 y 24. Levítico capítulo 23, versículos 23 y 24. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que aquí comenzaban las fiestas de las 7 trompetas, en el primer día del mes séptimo, días antes del 10º día del mismo mes séptimo en que comenzaba el día de la expiación, el Yom Kippur o el juicio investigador. No cabe duda que,
Como la Pascua, la fiesta de las trompetas era a la vez conmemorativa y simbólica. Tenía lugar 10 días antes del día de la expiación, el tipo del gran juicio investigador que se inició en 1844, al final del largo periodo profético de los 2300 años de Daniel 8:14, que dice así: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. En el símbolo, las trompetas hacían sonar a lo largo y ancho de todo Israel, advirtiendo a todos de la proximidad del solemne día de la expiación. En el antitípico cabría esperar un mensaje de alcance mundial, proclamado como con trompetas, que anuncie que se acerca el tiempo del gran día de la expiación antitípica, en el que el gran tribunal se reunirá en el cielo. Leamos Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. A partir de 1833 y hasta 1844, con voz de trompeta se proclamó al mundo un mensaje que anunciaba la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Así entonces nos unimos en la misma idea que tenía el hermano Haskell y los demás pioneros de la fe adventista, o de la iglesia adventista, en que en 1843 y 1844 sonó como trompeta de Dios, como la séptima trompeta, detallada en Apocalipsis 10:7 y en Apocalipsis 11:15, la séptima trompeta que anuncia la llegada del juicio investigador y del paso de Jesucristo del lugar santo al santísimo, o la apertura del santuario en que se abre el velo que dividía el lugar santo del santísimo y se echa de ver, o se deja ver, el arca de la alianza, como lo dice Apocalipsis 11:19. Es decir, que nuestros pioneros anunciaron el fin del tiempo y el comienzo de la obra de Cristo en el lugar santísimo. Y ese anuncio, a través del mensaje del primero, segundo y tercer ángel, sonó como la séptima trompeta que anunciaba el comienzo del juicio investigador. Así que, al estudiar la declaración de Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, William Miller y otros descubrieron que ese largo periodo profético concluiría en 1844, como lo anuncia Jesús en Apocalipsis capítulo 10, versículos 7 y 8. No consiguieron relacionar este texto con el santuario típico de la antigüedad, sino que aplicaron el término santuario a la tierra y enseñaron que Cristo vendría en 1844 para purificarla y juzgar al pueblo, lo que se llamó el Gran Chasco. A William Miller se le unieron centenares de pastores en los Estados Unidos, los cuales proclamaron este mensaje con gran poder. Edgar Irving, junto con muchos otros hombres consagrados, predicó lo mismo en Inglaterra. Por su parte,
Joseph Wolf y otros lo anunciaron en Asia y en otras partes del mundo. Durante los 10 años que precedieron al primer día del séptimo mes, según el calendario judío de 1844, durante los 10 años que precedieron al primer día del séptimo mes, según el calendario judío de 1844, todas las naciones civilizadas de la tierra oyeron, proclamado con sonido de trompeta, el anuncio del mensaje de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. La hora de su juicio ha llegado. La séptima trompeta. Aquel mensaje estaba destinado para este periodo de la historia del mundo. En su tiempo, Pablo predicó el juicio venidero. Así lo leemos en Hechos capítulo 24, versículo 25. Y disertando él de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: vete ahora, y cuando tenga oportunidad te llamaré. También Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículos 3 y 14, predicó sobre el juicio venidero. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Este pasaje de Eclesiastés capítulo 12, versículos 3 y 14, son idénticos al mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versos 16 y 17, donde se demanda que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos o darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, mientras que en Eclesiastés Salomón nos refería a la venida de aquel juicio, en el futuro. Pero el mensaje del primer ángel declara que ese juicio, profetizado tanto por Pablo en Hechos 24, 25, como por Salomón en Eclesiastés 12, 13 y 14, ha llegado, se ha cumplido en 1844, y que ese anuncio, a través del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, sonó como la séptima trompeta a lo ancho y largo de este mundo. Ahora, el hecho de que los hombres que proclamaron este mensaje no entendieran bien todo su contenido no impide que se cumpliera el antitipo del símbolo antiguo. Cuando los seguidores de Cristo lo precedieron gritando: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, según Lucas capítulo 19, versículos 35 al 40, que pasamos a revisar ahora. Dice así: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima, y yendo él, tendían sus mantos por el camino. Y cuando él llegó ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19, versículos 35 al 40. Leamos entonces nuevamente lo que Haskell nos escribió. Cuando los seguidores de Cristo lo precedieron gritando: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, Lucas 19, 35 al 40, que acabamos de revisar, y arrojaban palmas a su paso, creyendo que Jesús entraba en Jerusalén para asumir el reino terrenal, cumplieron la profecía de Zacarías 9:9, aunque se equivocaron en el evento a cumplir. Pero la profecía se cumplió de igual manera, aunque estas personas que estaban cumpliendo la profecía estaban equivocados en el evento o puntualmente en su cumplimiento.
Leamos Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por lo tanto, esta profecía de Zacarías 9:9 se cumplió en Lucas 19:35 al 40, aunque el pueblo de aquel entonces que estaba cumpliendo la profecía no entendían que la estaban cumpliendo y tampoco entendían los eventos y pensaban que Jesús iba a instaurar un reino terrenal y no comprendían que lo que estaba haciendo Jesús era instalar su reino celestial, el reino de la gracia. Así también los pioneros no se equivocaron en el hecho de que se cumplió una profecía relacionada a Daniel 8:14 y al término de las 2300 tardes y mañanas, pero se equivocaron en el evento, en la situación que esa profecía anunciaba. Pero no por ello deja de tener validez el hecho de que en ese entonces, en 1844, se cumplió dicha profecía, como en el caso de Lucas 19:35 al 40, se cumplió Zacarías 9:9, aunque el pueblo no entendió o se equivocó. Así que el gran chasco sufrido por la Iglesia Adventista no mengua ni desvirtúa la doctrina de los adventistas y la verdad de las 2300 tardes y mañanas, que es la purificación del santuario. Si hubieran sabido que en unos días su Señor sería colgado de un madero maldito, Gálatas 3:13, no habrían cumplido la profecía, porque les habría sido imposible alegrarse mucho. Del mismo modo, si los que lo proclamaban en 1844 el mensaje triangélico hubieran entendido que el Salvador, en lugar de venir a la tierra, se disponía a entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para empezar la obra del juicio investigador, el mensaje destinado al mundo entre 1834 y 1844 no habría llegado con la fuerza y el gozo que exigía el cumplimiento del antitipo. Dios ocultó a sus ojos el hecho de que había dos mensajes más para dar al mundo, antes de que el Señor regrese a la tierra en poder y gloria. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 14. El mensaje del segundo y del tercer ángel, y se le debe sumar el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. Y que no podía venir Cristo hasta que no hubiesen cumplido el antitipo. Para consolarlos de su decepción, les permitió que, por fe, los pioneros miraran en el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, donde leemos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Aquí se abre el santuario en 1844 al sonar la séptima trompeta, como lo dice Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. También se cumple así la profecía de Joel. Así, al abrirse el santuario celestial y entrando por fe al lugar santísimo, donde Jesús comenzó a oficiar como sumo sacerdote en 1844 en el marco del juicio investigador, los pioneros vislumbraron la obra del gran sumo sacerdote ministrando por ellos en el lugar santísimo. El profeta Joel relacionó claramente la obra final del Evangelio en la tierra con el sonido de las trompetas. Escribe como sigue: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Joel capítulo 2, versículo 1. Leamos el contexto del versículo 1 al 3 para comprender a qué se refiere como el día del Señor. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo, y el pastor Haskell, junto con los pioneros adventistas y Ellen G. White, interpretaban que Joel capítulo 2, versículos 1 al 3, se cumplen en el marco de la segunda venida de Jesús, o previo a su segunda venida, y que el sonar de la trompeta, de la séptima trompeta en Sion, prefigura el sonido de la alarma que los adventistas o pioneros adventistas hicieron sonar entre 1843 y 1844, cuando proclamaron como trompeta de Dios el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que anunciaban que la hora del juicio ha llegado y la pronta venida de Jesús con el cierre de la gracia. Así se cumple Joel capítulo 2, versículo 1. Muchas veces en el pasado se escuchó el sonido de las trompetas desde la trompeta del ejército del Señor en el Sinaí, cuando toda la tierra tembló, hasta los cuernos de carnero ante los muros de Jericó. Se acerca el momento en que los mortales volverán a oír la trompeta del Señor, y sus notas sacudirán no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos capítulo 12, versículo 26. Las claras notas de esa trompeta penetrarán hasta las entrañas más profundas de la tierra, y así como en la antigüedad la trompeta convocaba a todo Israel para que se presentara delante del Señor, los hijos de Dios que duermen en la tierra responderán al sonido de la trompeta y acudirán para reunirse con su Señor. El clarín se oirá en las antiguas cavernas del océano, y el mar, obediente al mandato, entregará a los muertos que hay en su seno. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, donde leemos: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Toda la tierra resonará al paso de la inmutable compañía de los redimidos, cuando se reúnan los santos vivos y muertos para encontrarse con su Señor, como respuesta a la convocatoria de bienvenida de la última trompeta que sonará en esta tierra maldita. Leamos entonces en la Biblia cuál será o cómo será la última trompeta que sonará en esta tierra o en la historia de este mundo, que no tiene nada que ver, por supuesto, con las 7 trompetas que sonaron antes de 1844 para anunciar que la hora del juicio ha llegado y el comienzo de la obra de Cristo en el lugar santísimo. Esta trompeta es distinta. Esta es la voz de Cristo, que suena como trompeta de Dios, la voz del arcángel que dice, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta trompeta es la voz de Cristo, que da la orden para que los muertos sean resucitados y los ángeles recojan a estas personas de sus tumbas y las suban a las nubes de los cielos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 dice así: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta trompeta que suena es una trompeta de plata, en que el pueblo de Dios es reunido para encontrarse con su Señor en las nubes del cielo, muertos y vivos. Entonces cesarán para siempre todas las notas discordantes, y los redimidos escucharán la voz del Salvador que les dice, Mateo capítulo 25, versículo 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así, en el culto simbólico de la antigüedad, al inicio de cada mes y de sábado en sábado, el pueblo de Dios, obedeciendo las limpias notas de las trompetas de plata, se reunía para adorar a Dios. Del mismo modo, podemos imaginar que, después de que la tierra haya sido renovada, de mes en mes y de sábado en sábado, Isaías 66, versículos 22 y 23, cuando los redimidos se reúnan para adorar ante el Señor, lo harán en respuesta a las notas de las trompetas celestiales, de las cuales eran símbolo aquellas del antiguo culto o del antiguo pacto. Revisemos para finalizar este cuadro comparativo del tipo y el antitipo. Levítico capítulo 23, versículos 24-27. Las trompetas sonaban como anuncio de que se aproximaba el día de la expiación. Su cumplimiento en el antitipo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. El mensaje del primer ángel anunciaba que el verdadero día de expiación, el juicio, estaba por comenzar, muy próximo. El tipo, Números capítulo 28, versículos 11 al 15. En la fiesta de las trompetas se ofrecían muchos sacrificios. El antitipo, Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 37. Los que proclamaron el mensaje del primer ángel sacrificaron mucho, sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Tipo, Número capítulo 10, versículos 3 al 10. El sonido de las trompetas reunía a Israel para que se presentase ante el Señor. Antitipo, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. La trompeta de Dios convocará a los santos para que se reúnan con el Señor cuando Jesús venga. Así que, hermanos, hemos visto a través del libro La sombra de la cruz del pastor y pionero Stephen Haskell el verdadero cumplimiento de las trompetas en el marco de las profecías de Daniel de Apocalipsis en el Nuevo Testamento y en el marco del santuario celestial, a la luz del símbolo o del tipo que encontramos en el Antiguo Testamento a través de los rituales y de las fiestas ceremoniales y de las trompetas en el santuario terrenal en el Antiguo Testamento. No se dejen engañar, hermanos. Los pioneros y la hermana White creían en el cumplimiento histórico de la serie de trompetas en el marco de la obra de Cristo en el santuario celestial y de las 7 iglesias que comienzan con Éfeso y terminan con la Odisea, con los adventistas del séptimo día hoy. Y que la séptima trompeta comenzó a sonar en 1844, cuando se proclamó a través de los pioneros el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel que anunciaba: la hora de su juicio ha llegado. Que el Señor les bendiga grandemente y recuerden siempre: Maranata, que Cristo ya viene.